Muy buen día para todos, mis amigos, hermanos en el Señor, hermanos de nuestra congregación y tantos que se han ido sumando con el transcurso del tiempo para compartir esto que hemos dado en llamar encuentro con la palabra del Señor. Les habla el pastor Roberto de Urtiaga y quiero invitarte a compartir estos momentos de reflexión, momentos que de ser aprovechados yo no dudo que eh, pueden cambiar, pueden cambiar nuestra vida eh, a partir de los momentos de reflexión en lo que la palabra de Dios nos dice. Mi testimonio, como el de tantos, es que nuestra vida cambia y cambia para bien y nos encontramos con ese Dios que nos ama y que quiere guiarnos y que quiere ayudarnos a encontrar su camino. Así que en este hermoso día, el Día del Señor, espero que la familia esté reunida. Saben, cada domingo a partir de las 11 de la mañana y los miércoles en el transcurso de la tarde, a última hora en la tarde, compartimos este momento. Eh, Mi anhelo es que podamos tener una continuidad en nuestros encuentros, sobre todo los hermanos de nuestra congregación. Cuando advierto que hay hermanos que se han eh, distanciado de el habitual encuentro con la palabra de Dios, realmente me preocupa, me duele en el corazón, así como me alegra y me trae grata satisfacción el saber que tantos están uniéndose en estos momentos para encontrar la guía del Señor. Así que bueno, esperando que todos estén en familia, que hayan podido despertar a los más jóvenes, que los mayores no nos quedemos dormidos. Vamos a compartir hoy con alegría la palabra del Señor y creo un tema, un tema un poco difícil el que el Señor me puso en el corazón para compartir. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder reflexionar en función de lo que la palabra de Dios nos pide. No de nuestras ideas, no de nuestros conceptos, sino de lo que interpretamos es claro en la palabra del Señor. Por eso quiero invitarles a buscar en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, allí antes de Nahum, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Miqueas es uno de los profetas menos conocidos del Antiguo Testamento. Fue contemporáneo del súper conocido profeta Isaías. Pero Miqueas, inspirados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, pudo advertir una situación que realmente era una situación muy grave, una situación que iba a traer una consecuencia muy, muy delicada y que Dios estaba previniendo y que a pesar de la voz del Señor, indudablemente nos dice la Biblia que esta advertencia no fue justamente escuchada ni contenida en los corazones. La situación era que hubo un tiempo de un surgimiento económico, podríamos decir, de un reinado de prosperidad económica, fue en el tiempo del rey Usías, pero en ese momento, cuando la economía andaba bien, parecía que todo andaba bien, pero cuando ese reinado tuvo su fin, el rey Usías murió, terminó esa etapa y se comenzó a ver con claridad lo que Miqueas estaba denunciando. Había un deterioro espiritual muy grande desde los más responsables espiritualmente hablando, de los más responsables políticamente hablando, y ejercía ese deterioro espiritual influencia en todo el pueblo. Resultaba ser que
el pueblo se había olvidado cómo era Dios, quién era Dios, cómo se manifestaba Dios, y eso era advertido simplemente por la conducta de los líderes y de el pueblo del Señor en ese momento. Pero vamos a la palabra y quiero compartir entonces el libro del profeta Miqueas. Me gustaría tanto que luego usted pudiera leer todo el libro para darle un poquito más de contexto a lo que la palabra de Dios nos dice en este encuentro. Pero dice el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Miqueas. Dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre de Jesucristo. Hay de los que en sus casas, perdón, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega a la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra entre nosotros. Ahora, qué triste, ¿no? Lo que relata el profeta, lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Dios. En la élite dominante había un espíritu que estaba perturbando a todo el pueblo. Esas personas estaban encontrando alternativas al consejo de Dios. Como hoy vemos cuantos que creen ser cristianos o han sido cristianos conforme a la palabra, pero hoy no se rigen por el consejo de la palabra, toman consejos de distintas formas, ¿no? Especialistas, pero no, dejan a un lado el consejo de la palabra de Dios o lo relativizan con sus actos. Durante aquel momento los ricos dominaban, pero realmente no es en aquel momento que los ricos dominan o dominaron. Los ricos han dominado y siguen dominando en todos los momentos. El problema está que era muy evidente que en aquel momento los ricos aprovechaban sus posesiones y sus posiciones de poder y autoridad para obtener más riqueza, aún a costa de tenerla que arrebatar de las manos de los que menos tenían. Ahora, yo quiero que contextualicemos esta palabra en este tiempo, porque lo que nos dice la palabra tiene una vigencia eterna. Yo quiero que pensemos en la riqueza del mundo y que nos ideemos, hagamos una idea de que la riqueza que es determinada, no es ilimitada, la riqueza es una riqueza determinada, y que pongamos en un recipiente representando a la riqueza del mundo 100 monedas. Esas 100 monedas son representativas de toda la riqueza de todo el mundo. ¿Se entiende cuál es la idea? Poner en un recipiente 100 monedas. Y en otro recipiente de similares características, poner la humanidad, poner 100 monedas o 100 corchos en otro recipiente. Esos 100 corchos somos todos los habitantes de todo el mundo en este tiempo. En un recipiente todas las riquezas, en otro recipiente todos los hombres. Quiero que usted considere esta palabra a través de las estadísticas actuales de la distribución de la riqueza en el mundo.
el 45 al 50% de toda la riqueza que pusimos en el primer recipiente, de toda la riqueza del mundo, está en manos del 1% de toda la población. Quiero que lo entienda de alguna forma. La riqueza no es ilimitada. La riqueza es limitada. O la tienen algunos o la tienen los otros. Bueno, si la riqueza la representamos por esta cantidad de 100 monedas, solo una persona en representación de esas 100 personas que representan toda la humanidad tienen la mitad de toda esa riqueza. Allí hay algo que desde todo punto de vista no nos cierra a los principios, a los valores cristianos. Otro aspecto de la estadística: el 90% de la riqueza, perdón, el 90% de la población, el 90% de la población solo tiene el 20% de esa riqueza. Así que el otro 8 o 9% restante, dijimos que el 1% de la población tiene 50% de la riqueza, dijimos que el 90% de la población tiene el 20% de la riqueza, así que tenemos 90, 91, un 8, un 9% de la población que tiene un 30% de la riqueza. Acá está evidenciado que hay una injusta distribución de la riqueza. Y la riqueza no se distribuye casualmente. Las riquezas se distribuyen y mucho tiene que ver el mensaje que la palabra de Dios le dio a su pueblo y que tiene vigencia por la eternidad. Porque hay un espíritu que es el espíritu de la codicia, que es penado por Dios y que trae, como la idolatría, consecuencias muy serias. Y sobre eso quiero que, o les invito que podamos reflexionar en este día. Había opresión a los pobres. No surgió esa opresión descrita por Miqueas como una cuestión repentina. Había una planificación. Dice que en sus camas pensaban y maquinaban para que en la mañana se levantaran, capítulo 2, verso 1, para ejecutar sus planes de poder, porque tenían poder para poderlo hacer. Esta distribución que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza de todo el mundo, no surgió porque surgió. Surgió en consecuencia de que la riqueza de los ricos crece exorbitantemente y se acumula, parece de una forma inmoral quizás, por la voluntad de esas personas que no tienen límite en sus ambiciones. Dice que esperaban con ansiedad a la mañana para poder ejecutar sus planes. Y sus víctimas, que son las poblaciones que menos recursos tienen y menos posibilidad de defensa tienen, no podían defenderse de esa expropiación de riqueza, de esa falta de equidad en la distribución, porque los que gobernaban tenían ese pensamiento, los que ejecutaban justicia no impedían ese pensamiento, y aún los religiosos también eran captados en ese pensamiento. Que el Señor nos ayude, mi amigo, mi hermano, porque vivimos en un país, el nuestro, Argentina, que inexplicablemente está siendo cada vez más empobrecido. Y es ese empobrecimiento el resultado de la codicia de algunos que han destruido la capacidad de nuestro querido país. Por eso, hermano, mi amigo, ese anhelo incontrolable de riquezas, de ganancia, tiene que ser analizado, porque veremos más adelante, no se trata solo de que la codicia y ese anhelo incontrolado de poder quedarme con todo lo posible
No se trata esto que sea una posesión exclusiva de lo que muchos tienen, no. Ese espíritu puede llegar a cualquier corazón. Cristianos que han caído en la codicia, cristianos pobres que han caído en la codicia. Y la codicia, vuelvo a repetir, Colosenses 3:5, al igual que la idolatría, es un pecado que condena el Señor, que trae terribles consecuencias, que destruye la relación por ser pecado, destruye la relación con Dios, pero destruye también las relaciones entre los hombres. Y en vez de que los hombres puedan estar interesados por los otros hombres, como es el deber del cristiano. El cristiano debe interesarse no solamente por sí. Está muy bien que hagamos planes y que proyectemos cosas que tengan que ver con el surgimiento económico que Dios va a respaldar, porque Dios quiere que usted sea bendecido en todo, prosperado en todo, como prospera su alma. Pero lo que Dios no quiere que usted caiga en el pecado tremendo de la codicia, que se pueda examinar cada uno a sí mismo para no pensar solamente en nosotros, porque ese es el principio de la codicia, que llega a convertir a los hombres en bestias que eran personas decentes o cristianos activos y se vuelven en cristianos egoístas, egocéntricos, religiosos, que quieren cumplir, pero su ambición personal los perturba. La codicia no se detiene. La codicia es un simple bien incontrolable. Si no puede conseguir lo que quiere, pues podrá recurrir hasta la violencia o podrá recurrir hasta lo inmoral o podrá recurrir hasta lo injusto, a lo ilegal para poder conseguir lo que tiene. La mayoría de las guerras que esta sociedad, este mundo ha atravesado, tienen de una o de otra manera su origen en la codicia de los pueblos. Y los opresores en la época de Miqueas no tenían ningún problema de conciencia cuando sacaban a las familias de sus casas para quedarse con sus propiedades. Que el Señor nos ayude, que no veamos este conflicto como un conflicto de los demás, que veamos este conflicto para analizar lo que nos llegue a nuestro corazón. Porque nosotros tenemos a Cristo y si usted no lo tiene, puede aceptarlo en este día en su corazón, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere y para que Dios le revele que ese espíritu de codicia es algo que lo va a perjudicar, lo va a desposeer y lo va a condenar. Pero nosotros, los cristianos, como los oprimidos en los tiempos de Miqueas, tenemos en Dios a nuestro adalid, a nuestro jefe de guerra, al que no nos desampara, al que nos ayuda siempre en el nombre de Jesús. Así que, mi amigo, mi hermano, sepa que los opresores, los avaros, los injustos y todos los que se aparten de Dios, sufrirán sus justos castigos. Aquellos que habían maquinado injusticia, Dios les tiene preparado las consecuencias malas, perjudiciales de sus pensamientos y de sus actos. Y la palabra, y usted lo lee en el versículo 3, lo representa ese castigo como un pesado yugo. No podrían sacárselos del cuello. Ese pesado yugo los iba a agobiar a tal punto que traería del orgullo la vergüenza y aparecería un día la angustia en sus corazones. Que Dios tenga, que Dios tenga misericordia. No piense en el que es
codicioso porque tiene mucha plata y quiere más. Vuelvo a decir, conozco a muchos pobres aún más codiciosos y avaros que el más rico. Pensemos solamente en un cristiano que ha olvidado su responsabilidad de ser parte del mantenimiento de la obra de Dios. No hablemos de porcentajes, ni de rituales de ofrendas, ni de cosas religiosas. Hablemos del cristiano que es parte del cuerpo de Cristo y que ha olvidado su responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo de sostener la obra. Porque la obra del Señor se sostiene con las provisiones que Dios nos da a nosotros. Y entonces aquellos que se justifican en esa actitud porque poco tienen o porque les falta, están yendo en el camino de la codicia a tener menos y a que les falte más. Eso por lo menos es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, esta situación descrita por Miqueas ya era bastante mala en los corazones de los israelitas ricos, ya era suficientemente perjudicial, pero no terminaba allí la cosa. El pueblo en general está usando la religión para encubrir su avaricia. Yo creo que en este tiempo también, y creo que la iglesia tiene responsabilidad en ese concepto cuando predica un evangelio que va detrás del dinero más que de la salvación. Y que dice en forma impúdica que nos meterá al cielo a través de nuestros aportes o de nuestros dólares o de nuestros bienes aportados a la institución o a las personas que la representan. Es terrible, no es voluntad de Dios, es algo que es una maldición, es un anatema, pero bueno, pero es algo que hoy hemos escuchado y nos avergüenza y pedimos perdón a Dios por esas cosas. El colmo de males era que para encubrir su avaricia y su crueldad, hoy también hay líderes religiosos que, como los líderes religiosos y los políticos de aquella época, están en el mismo conflicto. Que Dios nos ayude, que no estemos nunca. A ver si puedo ser claro en esto. Me parece, el otro día veía un informe sobre los líderes religiosos más enriquecidos, que están en el 1% que yo les decía más temprano, que tienen el 50% de la riqueza del mundo, ese 1% que tiene más del 50, o aproximadamente del 50%. No creo, me parece a mí, que usted analícelo, pídele a Dios que se lo muestre con claridad. No creo que un cristiano, y menos un cristiano servidor de Dios, pueda llegar a una acumulación de riqueza tan impresionante. He visto hombres que tienen mansiones, aviones, no un avión, aviones privados, pistas de aterrizaje en sus propias mansiones, cosas que son realmente extremadamente onerosas. No creo que habiendo una necesidad tan grande se pueda permitir un cristiano o un líder una concentración en su capacidad de economía de tal magnitud. No me parece ético, no me parece moral. Cuando vemos en Miqueas capítulo 3, un poquito más adelante, el versículo 9 y 10, les habla a los líderes religiosos y a los dirigentes políticos y les dice, versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Veo un paralelo tan grande a aquel tiempo con el nuestro.
que realmente me conmociona. Sabían que no debían permitirse la codicia y que eso rigiera sus vidas. Sin embargo, pecaban con toda la luz espiritual y esa situación agrava sus culpas. Los funcionarios del gobierno estaban exactamente igual como los políticos, que no tengo duda que los de una parte de la grieta le echarán la culpa a la otra parte y los de esta parte le echarán la culpa a la anterior. Pero creo realmente que la clase dirigente política de nuestro país hace muchos años que es responsable de un espíritu de avaricia que nos ha perjudicado y nos ha empobrecido. Creo que el sistema judicial de nuestro país es más responsable aún que el sistema político porque no ha metido preso a los ladrones. Creo que el sistema religioso ha sido cómplice de muchas cosas en este sentido. Y creo que ese espíritu se traslada a la sociedad y por eso yo quiero en esta mañana levantar mi voz para pedirle al Señor que nos ayude a librarnos de esos pensamientos que traen condenación, tomando la codicia como cosa ligera en su vida, en nuestra vida, y que traerá destrucción a nuestra alma y a nuestro espíritu. La avaricia hizo que se profanara el llamamiento que Dios tenía para aquellos. Y hoy, indudablemente para todos la codicia será terrible, pero para los cristianos la codicia es aún más terrible porque permitir la codicia en el cristiano es pecar con la luz espiritual suficiente para poderlo advertir. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guíe, que el cristiano advierta que cuando vive solo para sí y tiene su relación con Dios a su manera y se aparta de sus responsabilidades, yo creo, mi opinión, es que el espíritu de codicia está gobernando gran parte de su pensamiento. No abandonan sus religiosidades exteriores, como no lo abandonaron los líderes religiosos en la época de Miqueas, ni aquellos líderes religiosos que yo decía que obscenamente mostraban sus cantidades de millones, de cientos de millones de dólares acumulados en función de la predicación del Evangelio. Una cosa que no tiene nada que ver con que el obrero sea digno de su salario. Que Dios nos ayude, que la hipocresía religiosa no impida que muchos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Que nosotros como creyentes evitemos ser engañados y que advirtamos si nos autoengañamos en la hipocresía religiosa. Que Dios limpie el pecado de codicia en nuestro corazón. Quiero que oremos en este día hermoso, día del Señor, día de bendición, y que podamos reflexionar y que podamos tomar nota de algunas cosas que yo creo que Dios nos ha inspirado para compartir, y que podamos volver sobre ellas y pedirle a Dios que nos ayude, porque Dios es el Adalid de aquellos que en Él confiamos. Como siempre hacemos, antes de orar por nuestras necesidades, queremos darle la oportunidad a aquellos que todavía no han tenido la experiencia de ser guiados por Dios. No estoy diciendo que no han creído, sino experiencia de ser guiados por Dios significa que Dios es la autoridad que nosotros respetamos. Mire, yo no tengo duda que
Ni siquiera hace falta una cantidad de fe especial para que Dios nos guíe. Usted puede ser guiado por Dios. Y cuando usted sea guiado por Dios, su fe, la que tiene, porque todos tenemos una medida de fe, crecerá y su certeza de que Dios lo guía será total y completa, como será certeza de su salvación, a tal punto que no temerá la muerte, porque sabrá que Dios tiene poder para salvarlo. Por eso lo primero que hacemos siempre cuando terminamos estos momentos de reflexión, estos momentos de encuentro con la palabra, es invitar a todos los que nos acompañan a través de estos videos a que le permitan a Dios dirigir su vida. Y para eso les invitamos a repetir una oración. Quiero anticiparles, sé que habrán muchas personas del otro lado que quizás quieran que Dios les guíe. No quiero sorprenderlos con la oración, así que quiero anticiparles que en esta oración lo que hacemos es pedirle perdón a Dios. No vamos a un lugar a pedirle perdón a Dios contándole nuestros problemas a un hombre. No es eso lo que sacamos de la palabra de Dios. Lo que sacamos de la palabra de Dios es que cada uno examínese a sí mismo y hablando con Dios reconozca su pecado, porque Dios ya pagó el precio de nuestros pecados. Y eso significa que el perdón está extendido al momento que usted advierta que ha pecado contra Dios, se arrepienta, significa que va a esforzarse por no participar más de esa actitud, de ese pensamiento, y arrepentido, deje que Dios lo guíe. Por eso aceptar a Cristo en esto consiste, en arrepentir sus pecados y empezar una nueva etapa. Quiero guiarles en esta oración. Y como guía de la oración, yo quisiera que usted la repitiera, que repitiese esta oración de aceptar a Cristo. ¿Estamos listos? Comenzamos entonces. Repita después de mí. Señor Jesucristo, te doy gracias, porque en este día escuché tu palabra. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de haberlos cometido. Acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y prometo seguirlo y servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. No repita esta oración. Yo quiero orar por ustedes. Padre, gracias por aquellos amigos que hoy han tomado la mejor decisión de sus vidas. Permitir que Dios, que tú, Señor, los guíes. Permitir que tú, Dios, limpies sus pecados. Te pido que les muestres tu favor, que el perdón de sus pecados sea sentido como el alivio de sus conciencias y la libertad de tu espíritu los guíe en victoria. Inscribe su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, quiero orar junto a tu iglesia por aquellos que te han aceptado ahora, pero también por todos los que te hemos seguido por pocos o por muchos tiempos, para que nos ayude, Señor, a la luz de tu palabra en este día, a identificar los espíritus que obran en contra nuestra y en contra de tu plan y en contra de tu iglesia. Señor, reprendemos ese espíritu de codicia y de avaricia que ciega los ojos aún de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que no vivamos solo para nosotros, ni pensemos solo en nuestras conveniencias, sino que superemos el espíritu de este mundo, que solo ha traído destrucción, pobreza, hambre y enfermedad. Que no lo permitamos en nuestro corazón, Señor, sino que el Espíritu de Cristo nos guíe para poder servir al otro siendo parte de tu cuerpo. Yo te bendigo y te alabo y te doy gracias en este día hermoso que nos has dado.
en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, una vez más hemos dado término a este tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Como siempre te pido que compartas este mensaje y que también puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás todos los momentos de encuentro que hemos tenido en este año y seguro serán de bendición para tu vida. Hasta el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga y que los bendiga mucho y que los bendiga siempre.